Hola estimados estudiantes, en esta ocasión les presento un nuevo video del solucionario del examen de admisión ordinario UNASAM 2021-2 de la parte de aritmética para los estudiantes que postulan al área de ciencias e ingeniería. Que este solucionario les sirva de referencia para su próximo examen de este año 2022. Bien jóvenes, comenzamos entonces. Ahí tenemos la primera pregunta, fue la número 31. Y la pregunta dice lo siguiente. En un grupo de 90 estudiantes, 36 no llevan el curso de matemática, 24 no llevan el curso de lenguaje y 18 no llevan matemática ni lenguaje. Pregunta, ¿cuántos estudiantes llevan exactamente un solo curso? Muy bien. Entonces nos ubicamos para la solución de este problema dentro del contexto de la teoría de conjuntos. Bien, vamos a realizar un gráfico el cual nos va a ayudar a visualizar mejor la solución a este problema. Nos hablan de un grupo de 90 estudiantes, entonces podemos representar a ese grupo con este rectángulo y decimos que en total hay 90 estudiantes. Muy bien, nos hablan de dos grupos, unos que llevarán matemáticas y otros que llevarán lenguaje. Entonces la representamos de ese modo. El primer conjunto, la de verde, le llamamos a todos quienes llevan el curso de matemática y de color naranja los que llevan el curso de lenguaje. Muy bien. Ahora, pero la cuestión es la siguiente. En esta parte dice 36 no llevan el curso de matemática. ¿Cómo debo entender eso? Bien, jóvenes. Para ello vamos a analizar esa expresión donde dice 36 no llevan el curso de matemática. ¿No crees tú que esa expresión sería equivalente a decir que llevan solo lenguaje u otro curso que no es matemática? Evidentemente, ¿verdad? Porque 36 no llevan el curso de matemática. Entonces, si no tienen nada que ver con el verde, entonces supone que tienen que ver solamente con esta parte de los que llevan lenguaje u otra materia diferente de la anterior, ¿no? De matemáticas. Muy bien, entonces ahí va el primer dato. Dice 36 no llevan el curso de matemática, entonces solamente llevan lenguaje u otra materia, ¿no? Muy bien. Ahora, también dice 24 no llevan el curso de lenguaje. O sea, no tienen que ver nada con esto, entonces solamente llevarán matemática u otra materia que no sea lenguaje, ¿no? Bien. Pero aquí hay un dato clave, ¿no? Dice 18 no llevan matemática ni lenguaje. Allá, si 18 no llevan matemática ni lenguaje, se supone que está ubicado en esta región exterior a ellas. Entonces decimos, si acá hay 18 y la suma de estos dos hacían 24, es evidente que esta parte sería 6. O sea, 6 llevan solo matemáticas. Similar, 18, recuerda, es la cantidad de los que no llevan lenguaje ni matemáticas. Entonces los que llevan solo lenguaje serían 18. La pregunta de este problema es ¿cuántos llevan exactamente un solo curso? Solo matemáticas 6, solo lenguaje 18, haciendo una suma de 24. Entonces la alternativa a esta pregunta era la alternativa A. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Dice el siguiente problema número 32. Si m es igual a a más b, 12, 2a menos 2b más 4, es un conjunto unitario, hallar el valor entero de k en esta expresión cuadrática, ¿no? Muy bien. Entonces, para resolver, nuevamente nos ubicamos en el contexto de la teoría de conjuntos y podemos observar lo siguiente, ¿no? Tendríamos que hacer uso de la definición de conjunto unitario, ¿no? Bueno, para ello hay que recordar, ¿no? ¿Qué es un conjunto unitario? Es aquel que tiene un solo elemento, ¿no? Por ejemplo, si te dicen que el conjunto M es 12, 12, 12, es obvio que esto se va
expresar solamente de este modo, ¿no? Dado que se repiten, se cuenta una sola vez. Muy bien. Entonces, tú puedes observar que allí el conjunto M aparentemente tiene 3 elementos. El A más B, el 12 y el 2A menos 2B más 4. Pero como te dan la condición de que es un conjunto unitario, eso implica que el A más B tiene que ser 12 y que también esto de acá tiene que ser igual a 12, ¿no? Entonces, para que sea unitario. Muy bien, entonces de allí podemos formar las siguientes ecuaciones, ¿no? La primera, que A más B es 12 y toda esta expresión igual a 12. Todo esta será equivalente a lo siguiente. La primera no cambia. El más 4 pasamos restando, saldría 8. Dividimos a todo entre 2, sería A menos B igual a 4. Resolver este sistema ya es súper elemental, ¿no? Tenemos la suma, la diferencia y pues encontrar esos números ya es muy sencillo. A valdría 8, B valdría 4. Ahora, reemplazando los valores de A y B en la ecuación cuadrática, tendremos lo siguiente, ¿no? Recuerda, la ecuación cuadrática es esta. Reemplazamos los valores de A y B. A, K cuadrado, dice, pero A vale 8, sería 8K cuadrado. B vale 4, 4K. Ahí la tienes, menos 4 igual a 0. Bien, podemos simplificar aún esta ecuación cuadrática. Dividimos entre 4 a toda la ecuación. Obtendremos 2K cuadrado menos K menos 1, ¿no? Bien, factorizamos usando el aspa simple y tenemos de esta manera, ¿no? 2K más 1 por K menos 1 igual al 0. Utilizando el teorema del producto cero, tendríamos que 2K más 1 es 0 o K menos 1 es igual a 0. Eso implica, resolviendo esas ecuaciones por separado, que acá K vale menos 1 medio y acá K vale 1. Ahora, otra vez remóntate a la pregunta. Dice, hallar el valor entero de K. Jóvenes, el primer K menos 1 medio es un número fraccionario. En cambio, K igual a 1 es un número entero, ¿no? Entonces, es evidente que el valor entero de K es 1. Muy bien. Alternativa, la C, C de campeón. Bien, pasamos a la pregunta 33. Dice, hallar al menor de dos números enteros, sabiendo que su suma es 3000 y que su mínimo común múltiplo es 26 veces su máximo común divisor. Muy bien. Bueno, nos ubicamos dentro del tema del mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Nos hablan de dos números enteros. Voy a asumir que sean A y B, donde A es que sea mayor que B, ¿no? Muy bien. Del problema se tiene lo siguiente, que la suma de ellos es 3000 y que su mínimo común múltiplo, ahí está, es 26 veces su máximo común divisor. Bien, son los únicos datos que tenemos y nos piden hallar el menor de esos números enteros, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a llamarlo la primera ecuación 1 y a la otra ecuación 2. Recordemos, si el máximo común divisor de dos números es D, se supone que cada uno de los números son múltiplos del máximo común divisor, ¿no? Por ejemplo, acá D por P y la B sería D por Q, ¿no? Pero recuerda que tanto el P y el Q tienen que ser Psi, ¿no? Muy bien. Además debes de recordar que el mínimo común múltiplo de esos números también se puede expresar como el máximo común divisor multiplicado por esos dos números Psi. Entonces haremos uso de estos dos resultados para resolver este problema. Bien, se sabe lo que ya acabo de mencionar. Entonces tendríamos, reemplazando en la relación 2, y obtendríamos, ¿no?, que el mínimo común es 26 por el máximo común divisor. Bien, el mínimo común múltiplo, bien sabemos que es, dijimos, el máximo común divisor, que es la D,
por el producto de sus PESIs, D por P por Q. 26 veces por el máximo común divisor es D, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos, D. Ya está. Ahora, dividiendo entre D ambos lados, solamente nos quedaría que P por Q es 26. Muy bien. Recuerda, P y Q, ¿cómo son? PESI, ¿no? Son primos relativos. Entonces, hay opciones tanto para P como para Q. Una de las opciones sería el 13 y el 2. El otro sería el 26 por 1. Pero si haces que P sea 26, por ejemplo, y Q sea 1, entonces al trabajar con esos valores no vas a lograr encontrar un valor entero para el máximo común divisor. Así que vamos a elegir a P que sea 3 y Q que sea 2. Muy bien. Entonces tendremos que A es D por P, que es 13D, y el Q sería Q por D, ¿no? O sea, Q vale 2, 2D, nada más. Finalmente reemplazamos en la relación 1 y vamos a obtener que la suma es 3000, ¿no? Entonces reemplazando 13D más 2D, que es 3000, 15D sería 3000, D valdría 200, ¿no? Muy bien. Si ya sabemos D, ya podemos saber el número mayor, que es el A, y el número menor, que es B, ¿no? Que dependen de D. Entonces el número menor simplemente es D, disculpen, B, que es el doble de D, o sea, 2 por 200. 2 por 200 sería 400. Clave, jóvenes, sería la B de bueno. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Calcular la raíz cúbica de esta expresión, nos dice, ¿no? Bueno, esta expresión E nos dan relacionado de ese modo, ¿no? Bueno, podemos ubicar este problema dentro de la raíz cúbica elemental, ¿no? Bien, vamos a reescribir la expresión E. El numerador la dejamos tal y cual. En el denominador es el que vamos a trabajar. Si te das cuenta, los exponentes son negativos. Y esos exponentes negativos se pueden transformar en positivos. Debes de recordar el siguiente teorema, ¿no? Si A es diferente de 0 y n es número natural, A a la menos n, ahí está, con exponente negativo, se puede escribir como la inversa o el recíproco 1 sobre A a la n positivo, ¿no? Entonces, haciendo uso de este teorema, tenemos el siguiente esquema. Muy bien, el numerador se copia tal y cual. 2 a la menos 3, 1 sobre 2 a la 3. 3 a la menos 3, 1 sobre 3 a la 3, más 1 sobre 5 a la menos 3, 5 al cubo. Ya está. Bien. Ahora, simplemente sacando el mínimo común de los denominadores acá, tendríamos que es 2 al cubo, 3 al cubo, 5 al cubo. Y realizando la operación en el denominador tendríamos esta expresión, ¿no? Y nos damos cuenta que el numerador acá es lo mismo que el numerador de esta parte, de esta fracción, ¿no? Que se encuentra en el denominador principal, diríamos. Bien, entonces, simplificando, se tendría lo siguiente, ¿no? Solamente 2 al cubo por 3 al cubo por 5 al cubo. O puedes hacer extremos y medios en su defecto y obtienes esto de acá, ¿no? Bueno, esto lo puedo reescribir de este modo. Saco el exponente común 3, ya está. Y a mí me piden la raíz cúbica, ¿no? Entonces calculamos la raíz cúbica de E, raíz cúbica, ambos miembros, evidentemente se simplifican y te quedaría de ese modo, multiplicando 30, ¿no? Entonces la raíz cúbica de E sería 30. Clave, jóvenes, la D de dado. Muy bien. Pasamos al siguiente problema, el número 35. Al conocer que Abel y Beto pueden realizar una obra en 10 días, Beto y Carlos deciden hacerlo en 12 días, mientras que Abel y Carlos en 15 días. ¿En cuántos días harán la obra los tres juntos? Se supone que acá están hablando de la misma obra, ¿verdad? Entonces, para la solución nos ubicamos en el contexto de los números racionales.
específicamente en el tema de reducción a la unidad, ¿no? Bien, entonces del enunciado del problema sabemos que Abel y Beto pueden realizar una obra, dice, en 10 días. Muy bien, Abel y Beto en 10 días hacen una obra. Ahí la tenemos. Bien, en un día entonces harán pues la 10ª parte de esa obra, ¿no? Dicho de otro modo, diremos lo que hace Abel más lo que hace Beto es 1/10 de la obra. Ya está. Para Beto y Carlos, dice, deciden hacerlo en 12 días. O sea, Beto y Carlos en 12 días hacen una obra. Eso quiere decir que en un día hacen la 12ª parte de la obra. Similar a la anterior, es equivalente a decir que Beto más Carlos hacen 1/12 de esa obra en mención, ¿no? Para el caso de Abel y Carlos, de manera similar, en 15 días hacen una obra. Entonces en un día harán la 15ª parte de esa obra, equivalentemente a decir Abel más Carlos 1/15, ¿no? Muy bien. Se obtendría el siguiente sistema de ecuaciones, las que están resaltadas, ¿no? Entonces allí tenemos A más B 1/10, B más C 1/12, A más C 1/15. Bien, esto sería equivalente, pues resolviendo ya, ¿no? Porque esto es fácil. Tan solamente, por ejemplo, estas dos primeras ecuaciones, al restarlas miembro a miembro, se van a cancelar B y te va a quedar A menos C. Y acá un valor. Y acá tienes A más C. Si ya tienes A menos C y A más C, ya puedes encontrar el valor de A y el valor de C. Una vez que encuentres el valor de A y C, reemplazas en la primera o en la segunda ecuación y encontrarías el valor de B. Y esos valores están aquí. Bien. Finalmente, si trabajan los tres amigos juntos, ya fácil, en un día harán pues lo siguiente, la suma simplemente, ¿no? Y ahí la tienes. Como son homogéneas, colocamos el mismo denominador, al sumar sale 15, simplificando 1/8 de obra. O sea, en un día hacen 1/8 de obra. Haciendo un simple razonamiento, entonces si trabajan los tres amigos juntos, realizarán pues toda la obra en 8 días, ¿no? Clave a esta pregunta sería la E. Muy bien. Pasamos al último problema. Definimos los operadores lógicos P asterisco de ese modo y P suma de una bolita de este modo. Simplifica su mínima expresión todo este esquema. Bien, jóvenes. Para la solución nos ubicamos en el contexto del tema lógica proposicional. Bien, del problema tendremos lo siguiente. Ahí usamos estos dos datos de la operación asterisco y de la bolita suma. Bien, vamos a reemplazar o hacer uso de estos operadores lógicos definidos de este modo en la expresión m, ¿no? Ahí tenemos la expresión m tal y cual. Bien, ¿dónde puedo hacer uso? Diremos, yo observo acá primero el asterisco, ¿no? Entonces voy a tratar de desaparecer asterisco reemplazando con su equivalente. ¿Y cómo se define asterisco? La primera proposición y la negación de la segunda proposición. Entonces decimos acá, utilizando la definición de asterisco tendremos la primera proposición y la negación de la segunda proposición. Este operador baja tal y cual. Acá voy a utilizar la definición de asterisco otra vez, que sería la primera y la negación de la segunda. Solamente estoy utilizando la definición del operador lógico asterisco. Entonces R. Ahora vamos a utilizar la definición de el operador bolita más, ¿no? Bien. ¿Qué dice ese operador? Dice la primera proposición o la negación de la segunda. La primera se copia tal y cual, ahí la tienes. O la negación de la segunda. Todo esto viene hacia la segunda y lo niego. La negación de la segunda. Ya está. Ahora, si ustedes se dan cuenta que tenemos el conectivo condicional, ¿no? Entonces, al hacer uso de su ley, de la ley de la condicional, bueno, eso ya lo sabemos. P entonces Q significa negar el primero o el segundo simplemente, ¿no? Lo mismo acá. Negar el primero es todo esto, negamos el primero o el segundo. Ya está.
Ahora, de la ley de Morgan. ¿Dónde utilizamos la ley de Morgan? Bueno, podríamos hacer ingresar esta de acá, ¿no? Es- esta negación dentro de este corchete. El siguiente modo. La primera baja tal y cual, ahí está. Negación de negación, simplemente te sale todo él. Cuando es O, cambia a I y sería negación de R, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Ah, ya, tú te das cuenta acá, mira, del resaltado, que esto de acá podemos así como factorizar, ¿no? Dicho de otra manera, utilizamos la ley, pues, de la distributiva, ¿no? Entonces, al usar la ley de la distributiva, es como factorizar, ya está, factorizamos. Y, ahí está, corchete, nos quedaría todo esto, o todo esto de acá. Al volver a distribuir, obtienes la expresión anterior, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer allí? A ver, lo siguiente. Otra vez de la ley de Morgan. ¿De qué modo? Fíjate. Esto lo copiamos tal y cual. Acá vamos a factorizar, por decir así, la negación. Negación y me va a quedar P al revés, ¿no? Si acá era O, acá queda I. Como acá era Q, entonces yo lo escribo no Q. Comprueba, no P, O, Q sería, ¿no? Y ya está. Tengo esta de acá. Muy bien. Ahora, ¿con qué finalidad eso? Porque yo me doy cuenta que esta parte va a ser igual a esta parte, donde una está unida a su negación, ¿no? Ahí está con el conectivo O, ya está. Entonces, simplemente utilizamos la ley del complemento, ¿no? La ley del complemento, que es una proposición o su negativo, simplemente vendría a ser el verdadero, ¿no? Que vendría a ser el equivalente en teoría de conjuntos al universo, ¿no? Y ya está. Luego de la identidad, simplemente, acá tenemos el universo, por decir así, intersectado con él, con este negativo, simplemente te va a salir el mismo negativo, ¿no? Y así finalizamos, ¿no? Esta parte. La expresión reducida a lo mínimo simplemente te sale no R, ¿no? Ya está. Entonces la expresión M reducida a su mínima expresión es M no R, el negativo de R, ¿no? La negación de R. Clave, jóvenes, a esta pregunta es la A, la alternativa A. Muy bien, así llegamos al final de este solucionario. Que este solucionario les ayude, jóvenes, para que tengan alguna idea para rendir su próximo examen de admisión a la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Bien, conmigo será hasta un próximo video. Cuídense y hasta la próxima.